Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza ONASPO TV a través de la red, llegando a cada rincón del país. ¿Y en qué día además, no? Feliz día para todos los trabajadores, un 1 de mayo, que bueno, nos invita a un montón de cosas, ¿no? Que ya con Daniel vamos a estar hablando en algunos minutos, porque los activos son parte de esta historia, son parte de este eslabón que culmina justamente cuando el activo se jubila, ¿no? No culmina, es una etapa más, muy importante. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas mañanas. Buenas mañanas, estoy bien en este día tan particular, de tanta significación, en un país como el Uruguay, donde tiene desde hace muchísimo tiempo trabajadores organizados, sindicatos. Digo, con la inmigración que vino de Europa, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que trajo grandes contingentes de trabajadores de la vieja Europa, claro, que venían a desembarcar acá a nuestras costas y que el Uruguay los recibió dentro de las características de aquella época y que trajeron junto con sus valijas y sus equipos de trabajo y todo eso, vinieron con la experiencia de lo que era el movimiento sindical en la vieja Europa. Y entonces, este 1 de mayo, que luego se fue desarrollando la implementación de la organización sindical, favorecida con algunos gobiernos, por ejemplo, con el gobierno de José Valle Ordóñez, posibilitando con las ideas más modernas de la época la organización, y un movimiento sindical que tempranamente estuvo, digamos, participando en la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores de manera organizada, y que fue evolucionando de acuerdo a lo que evolucionó el trabajo, la industria, en fin, con las características del Uruguay, ¿no? Y con la producción del Uruguay. Y entonces el Uruguay es así porque, por ejemplo, nosotros tenemos en el Cerro una barriada donde las calles del barrio, del Cerro, gran parte de ellas tienen un nombre de países, ¿no? Esa mirada siempre hacia el exterior, esa mirada de tratar de atender, de recibir a las distintas grupos, porque por distintas razones venían para la Argentina y para el Uruguay. A veces hay mucha experiencia de gente que estuvo primero en Argentina y después vino por Uruguay, o al revés, gente que estuvo en Uruguay que después se fue por la Argentina, producto de aquel movimiento que había en aquella época. Y bueno, y la experiencia, ¿no?, del movimiento sindical, que siempre tuvo esa fuerte impronta internacionalista, por la llegada de tantas experiencias, de tantas nacionalidades y de tantas ideologías de trabajadores de distintas partes del mundo que traían esa experiencia, ¿no? Y que luego se fue reproduciendo en nuestro país, y que fue lo que hizo ese proceso de unidad tan particular que se ha dado en nuestro país, y que junto con ello, bueno, los 1 de mayo siempre fueron fechas muy importantes, y se han recogido las banderas de los mártires llamados de Chicago, los acontecimientos de aquella época, en aquella ciudad de Estados Unidos, una ciudad industrial, también con la incorporación de muchísimos trabajadores de muchas partes del mundo, pero también en particular de Europa. Se está cumpliendo 136 años de lo que fue los acontecimientos llamados de Chicago, que producto de una gran represión terminaron siendo eliminados, ajusticiados, lo que luego se dio en llamar los mártires de Chicago, que fueron detenidos, digamos, por defender los principios, los derechos, los intereses
de los trabajadores de aquella época, pero que evidentemente había un movimiento internacionalista que estaba en muchas partes del mundo, que era la lucha por bajar el horario de trabajo. Una de las consignas de aquellos acontecimientos fue la movilización y la lucha por las 8 horas. Claro. Cuestión que muchas veces hoy cuesta entender que hay que cumplirlo y a veces genera dificultades. Nosotros, por lo tanto, en un día como el de hoy, la ONASPU, jubilados que representan los jubilados y pensionistas, que son trabajadores del ayer, que conocen toda esta situación, que no es solamente para los uruguayos, los trabajadores uruguayos, no es solamente una reivindicación o algo lejano, sino que también en el Uruguay los trabajadores organizados en nuestro movimiento sindical, en cada una de las organizaciones sindicales, cada vez que fue necesario supieron estar a la altura de los acontecimientos. Lo último y lo más destacado y lo más reciente, y que en pocas partes del mundo, y es muy difícil encontrar situaciones similares, los trabajadores organizados en la CNT y luego en el PIT-CNT enfrentaron con una huelga general un golpe de Estado, ¿no? Es decir, fue la fuerza que cuando se disolvió las cámaras, aquel 27 de junio del 73, los trabajadores iniciaron a las 6 de la mañana la huelga general con ocupación de los lugares de trabajo. También participaron los centros estudiantiles, la Universidad de la República, en fin, fue seguida por una inmensa porción de nuestro pueblo que respaldaron esa experiencia. Luego en la posterior lucha contra la dictadura, por la denuncia, por hacer que apareciera la libertad, los verdaderos razones por las cuales se había hecho aquella huelga general y por qué había la resistencia que nunca dejó de estar, hasta que se crearon las condiciones, también en un gran 1 de mayo, realizado por lo que fue la reorganización de los trabajadores hasta donde se podía admitir, porque no se podía usar los mismos nombres de las organizaciones que existían antes, en el momento del golpe de Estado, pero que siendo la esencia lo mismo, hubieron aquellos grandes acontecimientos donde los trabajadores tuvieron un gran papel, como fue el obelisco, como fue, digamos, el 1 de mayo del 83, que se colmó de gente en un acto formidable de los trabajadores, acompañado por otros sectores del pueblo, que allí en la zona del Palacio Legislativo, es decir, todo eso era un mar de gente. Entonces, también luego en seguir avanzando, en ir sanando las heridas que quedaron de ese periodo tan duro para los trabajadores y para el pueblo en general, para nuestro pueblo en general. Esa continuidad de los trabajadores siempre participando y muy por encima de lo que es la lucha meramente economicista, o sea, por las reivindicaciones más inmediatas, sino también siempre pensando en las reivindicaciones a corto, mediano y largo plazo, que tiene que ver con la suerte, con los intereses del conjunto de la población. Una de ellas es la seguridad social. Por ejemplo, cómo el movimiento sindical ha estado siempre involucrado en la defensa y en el avance de los derechos de una sociedad que ha ido cambiando con el tiempo y que plantea nuevas necesidades, nuevos requerimientos, nuevas políticas, y con una gran grandeza, valga la redundancia,
de los trabajadores organizados que siempre han puesto por encima de todo el interés general, y entonces han luchado por un poco más allá de lo que es lo meramente economista directo, sino que han tenido siempre un programa avanzado en cuanto a las transformaciones, no solamente para los trabajadores, sino para el conjunto de nuestro pueblo. Y en ese sentido es que los jubilados y los pensionistas, que hemos atravesado en distintos momentos de la historia del país, que hemos vivido esta situación, naturalmente que esto nada nos es ajeno, y en el día de hoy estaremos en todos los lugares donde hay movilizaciones participando con la bandera de ONASPO, con las reivindicaciones, porque tenemos mucho en común. Los trabajadores que hoy están en actividad están a la expectativa, ya aquellos que ya tienen cierta edad, de qué va a pasar con la seguridad social, qué seguridad social van a encontrar cuando se jubilen. Es decir, no nos es ajeno toda esa realidad, pero además porque hemos aprendido por esa gran lesión que generaciones y generaciones de trabajadores, desde aquellos extranjeros llegados en las primeras épocas del país, hasta haber atravesado por tantas circunstancias, hemos aprendido que la lucha es en general por los intereses del conjunto de los trabajadores, de los que viven de un ingreso fijo, de los que, digamos, tienen que estar permanentemente en la disposición por llevar adelante esas banderas que van pasando de mano en mano de las distintas generaciones de trabajadores en distintos momentos del país. Bueno, han estado a la altura y por lo tanto para los jubilados y los pensionistas es natural que en un día como el de hoy estemos participando en las movilizaciones que se realizan en muchas partes del país, cuyo epicentro, como siempre, no por una cuestión de ser la capital, es en Montevideo, donde se espera que el día de hoy haya una gran movilización por una plataforma reivindicativa que es perfectamente compartible por los trabajadores, por los jubilados y los pensionistas, pero por la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Entonces, nosotros esperamos que esto sea realmente así, porque nosotros estamos preparando una movilización propia. Antes de la pausa, Daniel, tú decías al comienzo algo muy importante, nos hablabas de reconocimiento de derechos, las 8 horas. ¿Cuántos los trabajadores han luchado para que habían dos sectores que estaban postergados, que a veces se excedían las 8 horas, ¿no? El sector rural y el doméstico, ¿no? Efectivamente, era un sector que estaba muy postergado y que en los últimos años se incorporaron también con esos derechos. Hoy tienen hasta su día, trabajan 8 horas. Todo aquello que se dijo de que en el campo no se podía trabajar 8 horas quedó por el camino, es decir, no era la realidad. Es el ganar en dignificación para el trabajador, el de tener una vida en la cual no solamente importe determinadas costumbres, sino que es posible con buena voluntad, con inteligencia, con apertura, posibilitar que los trabajadores puedan tener su día. Bueno, hay otros sectores también que antes era en un periodo de la historia del país, los grandes superficies abrían sus puertas el 1 de mayo. Y eso se ha avanzado y se ha logrado que no se abra porque es posible y no perjudica a nadie, favorece y nos hace mejor a todos. Hacemos una pausa, Daniel. A la vuelta ya nos metemos en el 12 de mayo, ¿no? Es una jornada que pasó sin duda muy, pero muy importante. Vamos a ver también que está nuestra Roma 60 en circulación y una plataforma que ustedes van a escuchar ahora, van a ver en la pausa y a la vuelta, por supuesto, analizada con
Daniel Baldassari. Pausa y seguimos en UNASPU TV en este día muy especial, el Día de los Trabajadores. Los jubilados y pensionistas nos movilizamos. Suma tu presencia, juntos podemos. 12 de mayo, hora 10:30, concentramos en la Plaza Libertad, acto y oratoria frente al Ministerio de Economía y Finanzas, en el interior de acuerdo a cada realidad local. Por los derechos conquistados, por una vida digna. La plataforma de la UNASPU habla de ajuste y recuperación de las jubilaciones y pensiones de acuerdo a la inflación, continuidad de la Operación Milagro, continuidad del Plan Ibirapitá, plan de viviendas, soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social, tarifas públicas y de supergas a precios subvencionados, eliminación de tickets y órdenes para la salud, modificación de la primera franja que está exonerada de aporte por concepto de IAS, elevándola a 10 BPC. Continuidad y extensión del Sistema Nacional de Cuidados. Por esto y mucho más, el 12 de mayo a la hora 10:30 nos concentramos en la Plaza Libertad. Segunda parte de UNASPU TV a través de la red. Hablamos antes de la pausa, Daniel, ¿no? Qué lindo que está nuestra voz 60, ¿no? Siempre, ¿no? Pero yo siempre admiré y te dije, ¿no? Los titulares, las fotos que hagan por sí solas, las crónicas muy interesantes, ¿no? Pero los jubilados y pensionistas nos movilizamos. 12 de mayo, Daniel, ¿es el día? ¿Marca un antes y un después? Bueno, hay una serie de hechos y de acontecimientos y de datos que nos coloca en una situación en la cual, recorrida las instancias, con el respeto que siempre hacemos nuestras cosas, el de que nosotros hemos pedido una entrevista con el presidente de la República el 15 de julio del año pasado, porque tenemos una plataforma reivindicativa que ya a esa altura tenía programas como el de vivienda, el tema que tiene que ver con el plan Ibirapitá, lo que tiene que ver con los cuidados, lo que tiene que ver con las tarifas, en particular el supergas, también la electricidad, el agua corriente, los cómputos para esto que está tan incorporado en nuestras vidas, que es las comunicaciones modernas, todo lo que tiene que ver con cada uno de los aspectos que la atención a la salud, tan importante para todos, en particular para quienes ya tenemos una cierta edad y que consumimos mucha atención a la salud, es decir, muchos recursos en ese sentido, que el Sistema Nacional Integrado de Salud fue una medida en la buena dirección, pero que es necesario seguir avanzando, haciéndolo más justo, mejor, más abarcativo, que es más eficaz y más eficiente, es decir, todo eso como toda obra humana que hay que continuar realizándolo. Entonces, nosotros pedimos esa entrevista y ya en ese momento decíamos que los ajustes de jubilaciones y pensiones estaban siendo, en fin, no lo que nosotros esperábamos y de cómo venía. Y estábamos perdiendo ya en ese momento capacidad de compra de las jubilaciones y pensiones. Y entonces lo que nosotros planteamos en aquel momento fue la necesidad de reunirnos con el presidente para analizar esa situación. Luego eso no se produjo, vinieron cambios que siguieron en la dirección de pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones. Se tomaron medidas administrativas como la forma de ajustar la BPC y eso también perjudicó en los ingresos de los jubilados y los pensionistas. Y bueno, y ahora no solamente que estamos en un proceso en la cual predominaba un cambio de situación muy importante, que era que los salarios
iban perdiendo poder de compra y que en ese cuadro se nos aplicaban medidas que favorecían menos o no sé cómo decirlo, si es que perjudicaba menos o lo perjudicaba aquel que ganaba los menores ingresos. Y todo eso ha ido, no quiero cansar con números, pero los números son demasiado evidentes, que hemos perdido capacidad de compra, hemos perdido, hay una mayor inflación, la inflación es mayor en aquellas cuestiones que tienen que ver con los precios de la alimentación, de las bebidas sin alcohol, de todo aquello que nos lleva a que es lo que más consumimos y es lo que el jubilado, el pensionista y más aquel que gana la mínima o que gana bajas, porque a veces decimos la mínima pero nos quedamos cortos, ¿verdad? Porque enseguida hay otros escalones que no son tanto de diferencia, no existe mucha diferencia, pero que sin embargo también debían ser contemplados. Entonces, por esas razones que nosotros hemos venido siguiendo esta situación y ahora entendemos que cuando se han hecho propuestas de parte de muchos sectores políticos, partidos políticos, algunos de ellos integrantes de la propia coalición de gobierno, nosotros entendemos de que lo que estaba planteado, que era, digamos, algún artículo como es el asado de un precio popular para todos, es decir, está claro de que más allá de que en el país hay una calidad buena de la carne, está claro que no comemos asado todos los días, que es muy difícil si no se toman medidas concretas, que es posible bajar el IVA. Y eso hay que hacerlo utilizando justamente lo que hoy hablábamos, utilizando los recursos de las nuevas tecnologías, de tal manera que si Néstor gana 10 pesos, eso se sabe y es posible bajarle el IVA si es que a Néstor hay que bajarle 10 pesos. Y si a otra persona pasa lo que querramos poner, es posible. ¿Por qué? Porque se dispone de lo que es la inclusión financiera, esa que nos permite, por ejemplo, si pagás a través de esa tarjeta, que es una tarjeta de cobre, una tarjeta popularizada, que ha ido sustituyendo el dinero en efectivo en muchos lugares, incluso que ha traído soluciones para la seguridad, como cuando había atracos de taxímetros, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, utilizarla para esto, ¿es posible? Es posible. Sin embargo, luego se salió con el anuncio del 18 de abril de parte del presidente de la República, que en nombre del gobierno planteó un ajuste, un aumento de salario, de salario para los públicos, de convocatoria de los consejos de salario para los privados, en la cual la característica que tiene es que si hay la voluntad, en particular de parte de los empresarios, hacer funcionar los consejos de salario y adelantar ciertos procesos, aquellos que se habló en un momento de que este año comenzaba la recuperación de lo perdido, de tal manera de llegar al fin de los 5 años teniendo lo mismo que teníamos al principio de este quinquenio. Bueno, eso, una forma de atacar este problema se vio de que era, bueno, dar un aumento, que no es un aumento, que sería un préstamo a cuenta de esa deuda, ¿no? Y en el caso de los jubilados y los pensionistas, dar un 3% como aumento, pero que no es un aumento, es un préstamo, es un adelanto a cuenta. Nosotros pensamos, porque no hay un decreto que lo aclare con precisión,
nosotros pensamos de que se está planteando hacer lo mismo que se hizo con el último ajuste para las pensiones y las jubilaciones mínimas, ese de julio. Es decir, que en lugar de incorporar, que fueron 243 pesos la última vez de ese ajuste, incorporarlo al básico que venía de enero del año pasado, incorporar estos 243 pesos y en diciembre, cuando se iba a pasar para el nuevo año, con el ajuste de jubilaciones y pensiones general, aplicar el 6,16%, que fue lo que resultó de ser el índice medio de salarios, aplicarlo sobre esa cantidad, es decir, la que se venía cobrando. Pero no se hizo así como se venía haciendo, sino que lo que se hizo fue lo de descontar lo que se había dado durante los 6 meses del segundo semestre. Entonces, eso hace que la gente venía cobrando esos 243 pesos y entonces al descontárselo recibió en lugar de un 6,6%, un 4,4%. Tremendo. Entonces, esa situación que ya la experimentamos, ahora se plantea hacerla con todos los jubilados y pensionistas, es decir, pero tiene la característica que una medida que va a entrar en vigor en el mes de julio y se va a cobrar en agosto, se anuncia en abril. Es medio llamativo cuál es la razón, ¿no? Y los televidentes podrán fácilmente sacar la cuenta de cuál es la razón. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que, primero, en la mejor de las hipótesis, que eso fuera un aumento de verdad y no a descontar, es absolutamente insuficiente. Si es un adelanto a cuenta, bueno, les va a pasar a todos los jubilados y pensionistas lo que ya les pasó el año pasado a los que ganaban la mínima. Que lo que recibieron en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en el momento del nuevo ajuste de enero se lo descontaron. O sea que recibieron menos en un momento. Y además, todo el mundo dice, todos los especialistas, todos los que hacen, plantean lo más probable es que el escenario económico sea de que va a seguir aumentando el costo de la vida en estos meses que vienen. Por lo tanto, te dan un ajuste que se anuncia en abril, pues resulta que sigue aumentando el costo de la vida. Entonces tenemos el costo de la vida de todos estos meses que va a seguir. Y ese 3%, y ese 3% más todavía. No puede. Entonces, entendemos de que ha llegado el momento de que los trabajadores organizados en la UNASPO demos una respuesta a esta situación. Daniel, hablamos hoy de la importancia del 12 de mayo, ¿no? Y las asociaciones, el papel que van a jugar muy importante para llenar sin duda la plaza y la puerta del Ministerio de Economía y Finanzas. Estamos viendo ahora justamente imágenes de asociaciones de Cerro y el Tala, ¿no? Qué motor, ¿no? Qué corazón de la UNASPO, ¿no? Sí, UNASPO es un gran instrumento de los jubilados y los pensionistas y estamos, por lo tanto, en fin, en esta movilización que estamos planteando, que de alguna manera, tú me decías, es un antes y un después. Sí, es un antes y un después. Bueno, en realidad, después de 2 años y pico de estar, en fin, aislado, ¿no? De que no había transporte, no. De que la reunión de la dirección de UNASPO se hacía por Zoom, porque no había cómo viajar, porque la verdad había temor en toda la población y en nosotros naturalmente también, ya que todos los jubilados y pensionistas somos un sector de riesgo, que la prueba está, que ahora cuando se va a dar la 4ª dosis de la vacuna contra el virus, un sector que se vacuna de manera casi preferencial por ser
mayores de 70 años es nuestro sector. Tal cual. Bueno, todo eso yo recuerdo cuando no se podía salir a la calle, Claro. ¿no? Utilizás una palabra la vez pasada muy linda, ¿no? Va a ser el reencuentro. Pasé el reencuentro de todo eso porque además es algo que tenemos que de alguna manera celebrarlo, porque es recuperar Tal cual. algo que teníamos, que nos ha costado un precio altísimo, que nos costó asociaciones nuestras que pasaron meses y meses y meses sin poder abrir sus puertas, habiendo cesado todas sus actividades, de todos los talleres de tai chi, en fin, de las distintas actividades que hay en las asociaciones, de los cuerpos de baile, de los coros, de los juegos de mesa, de los paseos, aunque sean paseos por un día, la de juntarse para hacer tantas actividades en ese tiempo que tenemos las personas mayores que justamente necesitamos la recreación y que dicho sea de paso estamos esperando de que Raigón se abra Claro. para los jubilados y los pensionistas, porque ahora se ha habilitado la actividad y por lo tanto nosotros queremos que eso, que es algo, digamos, hermoso lugar, pero que además es a un precio accesible para el jubilado y el pensionista, que eso rápidamente se ponga en funcionamiento porque lo necesitamos. Entonces, luego de haber pasado todo eso y la angustia, muchas veces no saber qué va a pasar porque no teníamos vacuna, es un caso extraordinario que se haya logrado una vacuna en tan poco tiempo y que la respuesta se haya encontrado y eso posibilitó que tomándose medidas naturalmente se haya podido llegar a la situación que hoy estamos. Por lo tanto, es el reencuentro, ¿no? Es el lograr algo que hacíamos regularmente, movilizándonos y reclamando nuestras reivindicaciones, como lo hicimos en todos los años, pero yo me acuerdo, parece que estoy viendo la foto o la imagen, el movimiento, lo que es las movilizaciones que hemos realizado. Bueno, se trata de eso, se trata de que una vez más esa expresión tan de ONASPO de que todos juntos podemos, aquella imagen de que la unidad en la diversidad, que tiene un gran contenido, que significa de que esa unidad está por encima de cualquier otra cosa, porque lo primero es nuestra condición de jubilado y pensionista y de una plataforma reivindicativa y de políticas a llevar adelante para reclamarle a las autoridades que tienen que ver con nuestras propias vidas, con nuestra propia situación de personas mayores en esa lucha permanente que tenemos una mayor expectativa de vida de acuerdo a lo que pasó por lo menos hasta la pandemia y que estábamos en el desarrollo de esa cuestión que tiene que ver cómo atendemos esa nueva situación y cómo atendemos la salud y los problemas que muchos sectores de nuestra población tienen que ver con los niños, con los bebés, con los niños, con los jóvenes, con los estudiantes, con los trabajadores jóvenes, es decir, con esa continuidad permanente que tiene que haber. Bueno, esta movilización del jueves 12 de mayo a las 10:30, donde acá en Montevideo, en otros lugares del interior se organiza de acuerdo a las posibilidades y a la situación de cada lugar, a las 10:30 en Montevideo, en la Plaza Cagancho, Libertad, va a haber una concentración, luego marcharemos hasta el Ministerio de Economía y Finanzas, donde habrá allí el clásico acto en el cual se explicará cuáles son la situación en la cual, por qué nos estamos movilizando, explicándolo. Entonces, es una gran convocatoria, es un gran desafío, es poner a los jubilados y pensionistas ante la opinión pública nacional,
ante los medios de comunicación, los gobernantes, los partidos políticos, ante toda la sociedad, nuestra plataforma reivindicativa, que la encabeza el poder adquisitivo de la jubilación y las pensiones y contra la carestía que nos está complicando bastante la situación. Ha sido un gusto, Daniel. Nuevamente el deseo de felicidades para todos los trabajadores y nos reencontramos el próximo domingo a las 9:30 aquí en la radio.